Por eso, so pretexto de que una clase aplazada caía ahora en momento tan inoportuno que varias veces me había impedido y seguiría impidiéndome ver a mi tío un día, distinto al reservado para las visitas que le hacíamos, aprovechando que mis padres habían comido temprano, salí de casa y en vez de ir a mirar la columna de anuncios, a lo que me dejaban ir solo, corrí hasta la suya. Delante de su puerta vi un coche enganchado a 2 caballos que tenía en las anteojeras un clavel rojo semejante al que llevaba el cochero en el ojal. Desde la escalera oí una risa y una voz de mujer, y luego que hube llamado, un silencio, seguido por un ruido de puertas que alguien cerraba. El ayuda de cámara acudió a abrir, y al verme pareció azorado. Me dijo que el tío estaba muy ocupado, que desde luego no podría recibirme, y mientras, pese a todo, iba a comunicarle mi presencia, la misma voz que ya había oído decía: «Sí, déjalo entrar, solo un minuto, me gustaría mucho. Por la fotografía que hay en tu escritorio se parece tanto a su mamá, tu sobrina. ¿No es de ella la foto de al lado? Quisiera ver al chiquillo, aunque solo sea un momento». Oí refunfuñar a mi tío, enfadarse. Finalmente la ayuda de cámara me hizo pasar. Sobre la mesa estaba la misma fuente de mazapanes que de costumbre. El tío llevaba la guerrera de todos los días, pero frente a él, con un vestido de seda rosa y un gran collar de perlas al cuello, había sentado una joven que acababa de comer una mandarina. La incertidumbre en que me encontraba de no saber si había de llamarla señora o señorita me hizo ruborizarme y, sin atreverme a volver los ojos hacia ella, por miedo a tener que hablarle, fui a dar un beso a mi tío. Ella me miraba sonriendo. El tío hizo las presentaciones, mi sobrino, sin decirle mi nombre, sin decirme el suyo, sin duda porque, desde las dificultades que había tenido con el abuelo, intentaba evitar dentro de lo posible cualquier contacto entre la familia y aquel género de amistades. «¿Cómo se parece a su madre?», dijo ella. «Pero si usted no ha visto a mi sobrina, solo ha visto a mi sobrina en fotografía», dijo enérgicamente mi tío en tono desabrido. «Perdóneme, amigo mío, pero me crucé con ella en la escalera el año pasado cuando estuvo usted tan enfermo. Cierto que solo la vi el tiempo de un relámpago y que su escalera estaba muy oscura, pero me bastó para admirarla. Este jovencito tiene sus mismos ojos, tan hermosos, y también esto», añadió, trazando con el dedo una línea en la parte inferior de su frente. «¿Tiene su sobrina el mismo apellido de usted, amigo mío?», le preguntó al tío. «Se parece sobre todo a su padre», gruñó el tío, tampoco dispuesto a hacer presentaciones a distancia, pronunciando el apellido de mamá como de cerca. «Es clavado a su padre, y también a mi pobre madre». «No conozco a su padre», dijo la dama de rosa con una leve inclinación de cabeza, «y nunca conocí a su pobre madre, amigo mío, como recordará. Nos conocimos poco después de su luto». Sentí una leve decepción, porque aquella damita se diferenciaba muy poco de las demás lindas mujeres que alguna vez había visto en la familia, en particular la hija de un primo nuestro a cuya casa iba yo todos los primeros de año. Aunque mejor vestida, la amiga del tío tenía su misma mirada viva y bondadosa, el mismo aspecto sincero y cariñoso. No encontraba en ella nada del aspecto teatral que admiraba en las fotografías de las actrices, ni de la expresión diabólica que hubiera correspondido a la clase de vida que debía llevar. Me costaba creer que fuese una cocotte, y sobre todo no habría creído que fuese una cocotte elegante de no haber visto el coche de 2 caballos, el vestido rosa, el collar de perla, de no haber sabido que mi tío solo conocía a la de más altos vuelos. Pero me preguntaba cómo el millonario que le aseguraba coche, palacete y joya podía encontrar placer en comerse su propia fortuna por una persona de aspecto tan sencillo y normal. Y sin embargo, pensando en lo que debía de ser su vida, la inmoralidad me turbaba quizá más que si delante de mí se hubiera concretado en alguna apariencia extraordinaria. Aquella forma de ser invisible, como el secreto de alguna novela, de algún escándalo de la que había
de la que la había obligado a salir de casa de unos padres burgueses y la había destinado a todo el mundo, que había desarrollado su belleza y elevado hasta el demi-monde y la notoriedad de una mujer cuyos juegos de fisonomía y cuyas entonaciones de voz, semejante a tantos otros que yo ya conocía, me hacían considerar a pesar mío como una joven de buena familia, que ya no pertenecía a ninguna familia. Habíamos pasado al gabinete de trabajo, y el tío, con un gesto algo incómodo por mi presencia, le ofreció el cigarrillo. No, querido, dijo ella, ya sabe que estoy acostumbrada a los que me envía el gran duque. Le he dicho que estaba usted celoso, y sacó de una pitillera unos cigarrillos cubiertos de inscripciones extranjeras y doradas. Pues claro, prosiguió de repente, debo de haber conocido en su casa al padre de este joven. ¿No es acaso su sobrino? ¿Cómo he podido olvidarlo? Fue tan bueno y tan exquisito conmigo, dijo con un aire modesto y sensible, mas, pensando en cuál había podido ser la ruda acogida que ella decía haber encontrado exquisita de mi padre, yo, que conocía su reserva y su frialdad, me sentía azarado, como ante una falta de delicadeza que él hubiera cometido, por esa disparidad entre la gratitud excesiva que se le concedía y su insuficiente amabilidad. Más tarde he pensado que uno de los aspectos conmovedores del papel de estas mujeres ociosas y estudiosas consiste en consagrar su generosidad, su talento, su sueño disponible de belleza sentimental, porque como los artistas no lo realizan ni lo insertan en el marco de la existencia común, y un dinero que les cuesta poco, a enriquecer con un engaste preciso y fino la vida zafia y mal desbastada de los hombres, del mismo modo que en el fumar en que mi tío la recibía en Guerrera, derramaba la dulzura de su cuerpo, su vestido de seda rosa, sus perlas y la elegancia que emanaba de la amistad de un gran duque. Así había captado alguna frase insignificante de mi padre, la había elaborado con la delicadeza, le había dado un giro, una denominación preciosa, y engastando en ella una de sus miradas de un agua hermosísima, matizada de humildad y gratitud, la devolvía trocada de artística alhaja en algo absolutamente exquisito. Venga, ya es hora de que te marches, me dijo mi tío. Me levanté. Tenía un deseo irresistible de besar la mano de la dama de rosa, pero me parecía que hacerlo hubiera sido tan audaz como un rapto. Mi corazón palpitaba mientras me decía, ¿lo hago? ¿No lo hago? Luego dejé de preguntarme qué tenía que hacer para poder hacer algo, y con un gesto ciego e insensato, despojado de todas las razones que en su favor había encontrado un momento antes, llevé a mis labios la mano que me tendía. Qué amable es, y qué galante para su edad. Tiene buen ojo con las mujeres, sale a su tío. Será un gentleman perfecto, dijo ella apretando los dientes para dar a la frase un acento levemente británico. ¿No podría venir alguna vez a casa a tomar a cup of tea, como dicen nuestros amigos, nuestros vecinos los ingleses? Bastaría con mandarme un blue por la mañana. Yo no sabía que era un blue, ni comprendía la mitad de las palabras que decía la dama, pero el temor a que ocultasen alguna pregunta o a la que habría sido descortés no contestar, me impedía dejar de escucharlas con atención, y eso me provocaba una gran fatiga. No, es imposible, dijo el tío encogiéndose de hombros. Tiene muchas obligaciones, trabaja mucho, gana todos los premios de su clase, añadió en voz baja para que yo no oyese esa mentira y no le contradijese. ¿Quién sabe? Tal vez sea un pequeño Víctor Hugo, una especie de Boulanger. ¿Sabe usted? Adoro a los artistas, respondió la dama de rosa. Son los únicos que comprenden a las mujeres, ellos y las personas excepcionales como usted. Perdone mi ignorancia, querido amigo. ¿Quién es Boulanger? Quizá los volúmenes dorados que hay
en la pequeña librería de cristales de su tocador. Recuerde que ha prometido prestármelos. Tendré cuidado con ellos. Mi tío, que detestaba prestar su libro, no respondió y me condujo hasta la antecámara. Ebrio de amor por la dama de rosa, cubrí de besos frenéticos las mejillas llenas de tabaco de mi viejo tío, y mientras, con bastante apuro, me daba a entender sin atreverse a decírmelo abiertamente, que le haría un favor si no hablaba de aquella visita a mis padres, con lágrimas en los ojos, yo le decía que el recuerdo de su bondad era tan fuerte en mí que un día encontraría el medio de probarle mi gratitud. Y era tan fuerte, en efecto, que 2 horas más tarde, luego de varias frases misteriosas y a mi parecer inadecuadas para dar a mis padres una idea suficientemente precisa de la nueva importancia que había adquirido, me pareció más explícito contarles en sus menores detalles la visita que acababa de hacer. No creía causar con ello problemas a mi tío. ¿Cómo creerlo si no lo deseaba? Ni podía suponer que mis padres vieran algo malo en una visita en la que yo no lo veía. No ocurre todos los días que un amigo nos pida que no dejemos de excusarle ante una mujer a quien no ha podido escribir y que descuidamos hacerlo pensando que esa persona no puede dar importancia a un silencio que no tiene ninguna para nosotros. Como todo el mundo, me figuraba que el cerebro de los demás era un receptáculo inerte y dócil, incapaz de reacción específica sobre lo que en él se introducía, y no dudaba de que, depositando en el de mis padres la noticia del encuentro que gracias a mi tía había tenido, le transmitía al mismo tiempo, como deseaba, el benévolo juicio que yo daba a esa presentación. Mis padres, por desgracia, se abstuvieron a principios enteramente distintos de aquellos que les sugería que adoptasen, cuando quisieron apreciar el comportamiento del tío. Mi padre y el abuelo tuvieron con él violentas explicaciones, de las que fui informado de forma indirecta. Días después, al cruzarme la calle con mi tío, que pasaba en coche descubierto, sentía el dolor, la gratitud, el remordimiento que había querido expresarle. Ante su inmensidad, un saludo con el sombrero habría sido, en mi opinión, mezquino, y podría hacer suponer al tío que solo me sentía obligado con él a una vulgar cortesía. Decidí abstenerme de ese gesto insuficiente y volví la cabeza. El tío pensó que seguía órdenes de mis padres. No se lo perdonó, y ha muerto muchos años más tarde sin que ninguno de nosotros haya vuelto a verle nunca. Por eso ya no entraba yo en el gabinete de reposo, ahora cerrado, de mi tío Adolphe, y después de andar de acá para allá por los alrededores de la despensa, cuando François, apareciendo en el umbral, me decía: encargaré a la fregona que sirva el té y suba el agua caliente, porque debo ir a escape al cuarto de Madame Octave. Yo me decidí a entrar en casa y subía directamente a leer en mi cuarto. La fregona era una entidad moral, una institución permanente a la que ciertas atribuciones invariables aseguraban una especie de continuidad y de identidad a través de la sucesión de las formas pasajeras en que encarnaba, porque nunca tuvimos la misma 2 años seguidos. El año en que comimos tantos espárragos, la fregona, habitualmente encargada de pelarlos, era una pobre criada enfermiza en un estado de gravidez bastante avanzado cuando llegamos por Pascua, y nos extrañaba incluso que François la dejase hacer tantos encargos y tareas, dado que empezaba a llevar con dificultad delante de sí el misterioso cesto, más lleno cada día, cuya magnífica forma se adivinaba bajo sus amplios blusones. Estos recordaban las solapanas que llevaban ciertas figuras simbólicas del Giotto, cuyas fotografías me había regalado Monsieur Swann. Fue él quien nos lo hizo notar, y cuando nos pedía nuevas de la fregona nos decía: ¿cómo va la caridad del Giotto? Además, la pobre mujer, engordada por su embarazo hasta en la cara, hasta en las mejillas que caían rectas y cuadradas,
De hecho, se parecía bastante a esas vírgenes fuertes y hombrunas, más bien matronas, en que en la arena están personificadas las virtudes. Y ahora me doy cuenta de que esas virtudes y esos vicios de Padua también se le parecían en otro sentido. Así como la imagen de la mujer se veía aumentada por el símbolo añadido que llevaba sobre el vientre, sin dar la impresión de comprender su sentido, sin que nada en el rostro tradujese su belleza ni su espíritu, como un simple y pesado fardo, así, sin dar la impresión de sospecharlo siquiera, la robusta matrona que está representada en la arena debajo del nombre de Caritas y cuya reproducción colgaba de la pared de mi cuarto de estudio en Combray. Encarnar esa virtud sin dar la impresión de que su rostro enérgico y ordinario haya podido expresar nunca el menor pensamiento de caridad. Gracias a una hermosa invención del pintor, huella con sus pies los tesoros de la tierra, pero exactamente como si pisase uva para extraer zumo, o mejor, como si hubiera subido sobre unos sacos para estar más alta, y tiende a Dios su corazón inflamado, o por mejor decir, se lo pasa, igual que una fregona pasa un sacacorchos por el tragaluz de su semisótano a alguien que se lo pide por la ventana de la planta baja. La envidia, en cambio, había conseguido efectivamente cierta expresión de envidia, pero también en ese fresco ocupa tanto espacio el símbolo y está representado de forma tan real, es tan gorda la serpiente que silba en los labios de la envidia, le llena de modo tan completo la cavidad de la boca abierta de par en par, que los músculos de la cara están tensos para poder contenerla, como los de un niño que hincha un globo con su soplo, y la atención de la envidia y la nuestra al mismo tiempo apenas tiene tiempo, concentrada como está por entero en la acción de sus labios, de dedicarse a pensamientos envidiosos. A pesar de toda admiración que el señor Swan profesaba por esas figuras de Giotto, durante mucho tiempo no sabía ningún placer contemplando en nuestra sala de estudio, donde habían colgado las copias que me había traído, aquella caridad sin caridad, aquella envidia que más parecía una lámina de un libro de medicina, ilustrando la compresión de la glotis o de la campanilla por un tumor de la lengua, o la introducción del instrumento del operador, una justicia cuya cara grisácea y mezquinamente regular era la misma que caracterizaba en Combray a ciertas guapas burguesas beatas y secas que veía en misa, y que en su mayoría ya se habían alistado en las milicias de reserva de la injusticia. Pero más tarde he comprendido que la seductora rareza, la singular belleza de aquellos frescos, dependía del gran espacio que en ellos ocupaba el símbolo, y que el hecho de estar representado no como símbolo, pues no quedaba expresado el pensamiento simbolizado, sino como realidad, sufrida efectivamente o materialmente manejada, prestaba a la significación de la obra un no sé qué más literal y preciso, y a su enseñanza un no sé qué más concreto y sorprendente. En el caso de la pobre fregona, no resultaba atraída necesariamente la atención hacia su vientre por el peso que lo estiraba. De igual modo también el pensamiento de los moribundos se vuelve muy a menudo hacia el lado afectivo, doloroso, oscuro y visceral, hacia ese reverso de la muerte que es precisamente el lado que les presenta, que les hace sentir con dureza, y que se parece bastante más a un fardo que lo aplasta, a una dificultad de respirar, a una necesidad de beber, que a lo que denominamos la idea de la muerte. Era menester que aquellas virtudes y aquellos vicios de Padua encerrasen en sí mismo una buena dosis de realidad para que me pareciesen tan vivos como la criada encinta, y que ésta, a su vez,
no me pareciese mucho menos alegórica. ¿Y acaso esa no participación, al menos aparente, del alma de un ser humano en la virtud que actúa a través suyo, tiene aparte de un valor estético, una realidad si no psicológica, por lo menos, como suele decirse, fisonómica? Cuando más tarde he tenido ocasión de encontrar en el curso de mi vida, en conventos por ejemplo, encarnaciones verdaderamente santas de la caridad activa, tenían por lo general un aspecto alegre, positivo, indiferente y brusco de cirujano impaciente. Ese rostro en el que no se lee conmiseración alguna, ningún enternecimiento ante el sufrimiento humano, ningún temor a herirle, y que es el rostro sin dulzura, el rostro antipático y sublime de la auténtica bondad. Mientras la fregona, haciendo resplandecer involuntariamente la superioridad de François, igual que el error vuelve más clamoroso, por contraste, el triunfo de la verdad, servía un café que, según mamá, era simple agua caliente, y subía luego a nuestros cuartos, el agua caliente que apenas estaba tibia, yo me había echado sobre mi cama con un libro en la mano, en mi habitación que, temblando, protegía su frescor transparente y frágil del sol de la tarde tras sus persianas casi cerradas, donde, sin embargo, un reflejo de día había encontrado modo de filtrar sus alas amarillas y permanecía inmóvil entre la madera y el cristal, en un rincón, como una mariposa que se hubiera posado. Apenas había suficiente claridad para leer, y la sensación del esplendor de la luz solo me llegaba gracias a los golpes que en la calle de la Cour daba Camus, avisado por François de que la tía no descansaba y se podía hacer ruido contra unas cajas polvorientas, pero que, resonando en la atmósfera sonora propia de los días calurosos, parecían hacer volar allá lejos unos astros escarlatas, y también por las moscas que delante de mí ejecutaban en su pequeño concierto, algo así como la música de cámara del estío, evocándola no como una melodía de música humana que, oída por azar en verano, la recuerda luego, sino como algo unido al estío por un vínculo más necesario, nacida del buen tiempo, destinada a renacer solo con él, impregnada de un poco de su esencia. No solo despierta su imagen en nuestra memoria, sino que certifica su retorno, su presencia efectiva, difusa, inmediatamente accesible. Aquel oscuro frescor de mi cuarto era al pleno sol de la calle lo que la sombra al rayo, es decir, tan luminosa como en él, y ofrecía a mi imaginación el espectáculo total del verano, del que mis sentidos, si hubiesen salido a pasear, solo habrían podido disfrutar de modo fragmentario. Y de esta manera se acomodaba bien a mi reposo, que, gracias a la aventura narrada por mis libros, capaces de estremecerlo, soportaba, como el reposo de una mano inmóvil en medio de una corriente de agua, el choque y la aniquilación de un torrente de actividad. Pero la abuela, incluso si el tiempo demasiado caluroso se había estropeado, si había sobrevenido una tormenta o simplemente un chaparrón, venía a suplicarme que saliera, y no queriendo renunciar a mi lectura, iba por lo menos a proseguirla en el jardín, bajo el castaño, en una pequeña garita de esparto y tela en cuyo fondo me sentaba y me creía oculto a ojos de las personas que pudieran venir a visitar a mis padres. ¿Y no era también mi pensamiento una especie de nido en cuyo fondo me sentía sumido, incluso para mirar lo que estaba ocurriendo fuera? Cuando veía un objeto exterior, la conciencia de verlo permanecía entre yo y él. Lo ribeteaba con una fina orla espiritual que me impedía tocar nunca directamente su materia. Se volatilizaba en cierto modo antes de que yo entrase en contacto con ella, como un cuerpo incandescente. Si se le acerca un objeto mojado, no toca su humedad, porque siempre va precedido por una zona de evaporación. En aquella especie de pantalla esmaltada de diferentes estados que, mientras leía,
desplegaba simultáneamente mi conciencia y que iba de las aspiraciones más profundas escondidas dentro de mí hasta la visión totalmente exterior del horizonte que tenía ante mis ojos desde el fondo del jardín, lo más inmediato, lo más íntimo que había en mí, la palanca siempre en movimiento que gobernaba todo lo demás, era mi creencia en la riqueza filosófica, en la belleza del libro que leía y en mi deseo de apropiármelas, fuera cual fuese el libro. Porque, incluso si lo había comprado en Combray, después de verlo delante de Borange, tienda demasiado alejada de casa para que François pudiera ir a comprarlo, como a la de Camus, aunque mejor surtida como papelería y librería, sujeta con hilos en el mosaico de folletos, sujeto con hilos en el mosaico de folletos y entregas que revestían las dos hojas de su puerta, más misteriosa y sembrada de pensamientos que una puerta de catedral, es que lo había reconocido por haberme sido citado como una obra notable por el profesor o el compañero que en esa época me parecía depositario del secreto de la verdad y la belleza, a medias intuidas, a medias incomprensibles, cuyo conocimiento representaba el objeto vago, aunque permanente, de mi pensamiento. Representaba el objetivo vago, aunque permanente, de mi pensamiento. Después de esta creencia central de que, durante mi lectura, ejecutaba incesantes movimientos de dentro afuera hacia el descubrimiento de la verdad, venían las emociones que en mí provocaban la acción en que tomaba parte, porque aquellas tardes contenían más acontecimientos dramáticos de los que suelen ocurrir en toda una vida. Eran los acontecimientos que pasaban en el libro que estaba leyendo. Verdad es que los personajes implicados en ello no eran reales, como decía François, pero todos los sentimientos que nos hacen experimentar la alegría o el infortunio de un personaje real solo se producen en nosotros por conducto de una imagen de esa alegría o de ese infortunio. La genialidad del primer novelista consistió en comprender que, por ser la imagen el único elemento esencial en el mecanismo de nuestras emociones, la simplificación consiste en la pura y simple supresión la simplificación consistente en la pura y simple supresión de los personajes reales sería un perfeccionamiento decisivo. Por profunda que sea nuestra simpatía hacia él, a un individuo real lo percibimos en gran medida por nuestro sentido, es decir, sigue siendo opaco para nosotros. Ofrece un peso muerto que nuestra sensibilidad es incapaz de sobrellevar. Si una desgracia le golpea, solo podremos sentirlo en una pequeña parte de la noción total que de él tenemos. Es más, el propio individuo solo podrá sentirlo en una parte de la noción total que de sí mismo tiene. El hallazgo del novelista consiste en que se le ocurrió sustituir esas partes impenetrables para el alma por una cantidad igual de partes inmateriales, es decir, partes que nuestra alma puede asimilar. ¿Qué importa entonces que las acciones, las emociones de esos individuos de un género nuevo nos parezcan verdaderas desde el momento en que las hemos hecho nuestras, si es en nosotros donde se produce, si tienen bajo su dependencia, mientras volvemos febrilmente las páginas del libro, la rapidez de nuestra respiración y la intensidad de nuestra mirada? Y una vez que el novelista nos ha puesto en ese estado en el que, como en todos los estados puramente interiores, toda emoción se duplica, se decuplica, en el que su libro ha de turbarnos como lo haría un sueño, pero un sueño más nítido que los que tenemos dormidos y destinado a durar más que el recuerdo, resulta entonces que desencadena en nosotros durante una hora todas las dichas y todas las desgracias posibles que la vida tardaríamos muchos años en conocer parcialmente, y las más intensas nunca nos serían reveladas porque la lentitud con que se produce nos impide su percepción.
Así cambia nuestro corazón en la vida, y el peor dolor es ese, porque solo lo conocemos en la lectura, en la imaginación. En la realidad cambia, igual que se producen ciertos fenómenos de la naturaleza con lentitud bastante para que, aunque podamos advertir sucesivamente cada uno de sus diferentes estados, se nos evite, a modo de compensación, la sensación misma del cambio. Luego venía, ya menos interior a mi cuerpo, que esa vida de los personajes, y proyectado a medias delante de mí, el paisaje en que se desarrollaba la acción y que ejercía sobre mi pensamiento una influencia mucho más grande que el otro, que tenía delante de los ojos cuando los levantaba del libro. Así, durante 2 veranos, en el calor del jardín de Combray, tuve, a causa del libro que entonces leía, la nostalgia de un país montañoso y fluviátil, donde mis ojos verían muchas serrerías y donde, en el fondo de un agua transparente, se pudrían trozos de tronco bajo matas de berros. No lejos de allí, racimos de flores violetas y rojizas trepaban a lo largo de los muros, y como en mi pensamiento siempre estaba presente el sueño de una mujer que me amase, durante esos veranos aquel sueño se impregnaba del frescor de las aguas corrientes, y cualquiera que fuese la mujer que evocaba, a su alrededor surgían de pronto racimos de flores violetas y rojizas como colores complementarios. No era sólo porque una imagen soñada siempre queda marcada, se embellece y beneficia del reflejo de los extraños colores que por azar la rodean en nuestro ensueño, porque aquellos paisajes de los libros que leía no se limitaban para mí a ser paisajes representados con mayor viveza en mi imaginación que aquellos otros que compré ponía ante mis ojos, pero en cierto modo análogos. Gracias a la elección hecha por el autor, por la fe con que mi pensamiento se nutría de su palabra, como en una revelación, me parecía impresión que apenas me proporcionaba la comarca en que me hallaba, y menos todavía nuestro jardín, producto sin prestigio de la correcta fantasía del jardinero, que la abuela despreciaba, una parte verdadera de la naturaleza misma, digna de ser estudiada y profundizada. Si, cuando leía un libro, mis padres me hubiesen permitido ir a visitar la región que describía, habría querido dar un paso inestimable en la conquista de la verdad, porque, aunque tengamos la sensación de estar siempre rodeados de nuestra propia alma, no es como si se tratase de una cárcel inmóvil. Más bien nos sentimos como arrastrados con ella en un perpetuo impulso por sobrepasarla, por alcanzar al exterior, con una especie de desaliento, oyendo siempre alrededor esa sonoridad idéntica que nos es eco de fuera, que no es eco de fuera, sino resonancia de una vibración interna. Intentamos encontrar en las cosas, que por eso se nos vuelven preciosas, el reflejo que nuestra alma ha proyectado en ella, y quedamos decepcionados al comprobar que en la naturaleza aparecen desprovistas de la fascinación que, en nuestro pensamiento, debían a la vecindad de ciertas ideas. A veces convertimos todas las fuerzas de esa alma en habilidad, en esplendor para obrar sobre unos seres de los que con toda claridad sentimos que están situados fuera de nosotros y que nunca los alcanzaremos. Por eso, aunque siempre imaginaba en torno a la mujer amada los lugares que yo más deseaba entonces, aunque hubiera querido que fuese ella quien me los hiciera visitar, quien me abriera el acceso a un mundo desconocido, no era por el azar de una simple asociación de ideas, no, era por mis pequeños sueños de viaje y de amor eran porque mis sueños de viaje y de amor solo se reducían a momentos, que hoy separo artificialmente como si hiciese cortes a distintas alturas de un chorro de agua irisado y en apariencia inmóvil, de un único
e incontenible borbotón de todas las fuerzas de mi vida.